Audiolibro Lazos de Amor de Brian Weiss. Audio número 3. Hace tanto tiempo y todavía sigo siendo la misma Margaret. Lo único que envejecen son nuestras vidas. Donde estamos, los siglos solo son como segundos. Y después de vivir 1000 vidas, nuestros ojos empiezan a abrirse. O'Neill. Antes de iniciar el tratamiento de Catherine, nunca había oído hablar de la terapia de regresión a vidas pasadas. En la época en que yo estudiaba, el programa de enseñanza no incluía esta materia, ni en la Facultad de Medicina de Yale, ni en ninguna otra. Todavía recuerdo perfectamente la primera vez que apliqué este método. Había indicado a Catherine que retrocediera en el tiempo con el objetivo de descubrir traumas de la infancia que tenía reprimidos y olvidados y que yo pensaba que eran los responsables de su ansiedad y su depresión. Ella había llegado a un estado de hipnosis profunda que yo le había provocado hablándole con voz suave y relajante. Muy concentrada, atendía mis instrucciones. En la primera sesión de terapia, realizada una semana antes, habíamos practicado la hipnosis por primera vez. Catherine había recordado algunos traumas de su infancia con bastante detalle y emoción. Normalmente en la terapia de regresión, si los traumas olvidados que se evocan van acompañados de emociones, un proceso que recibe el nombre de catarsis, el paciente empieza a mejorar. Pero los síntomas de Catherine seguían siendo graves y supuse que lo mejor era que continuara recordando episodios de su niñez aún más reprimidos. De esta manera podría mejorar. Conseguí que se trasladara a la edad de 2 años, pero no fue capaz de recordar nada significativo. Regresa al punto en donde tus síntomas empiezan a manifestarse, le ordené claramente y con firmeza. Me quedé atónito al oír su respuesta. Veo unas escaleras de peldaños blancos que conducen a un edificio blanco con columnas abierto. No hay puerta de entrada, llevo un vestido largo y un saco de tela tosca. Tengo el pelo rubio y largo y lo llevo trenzado. Era una mujer joven llamada Aronda, que vivió hace unos 4000 años. Murió inesperadamente en una inundación o un maremoto que arrasó su pueblo. Unas olas enormes arrancan los árboles. No hay escape posible. Hace frío, el agua está helada. Tengo que salvar a mi bebé, pero no puedo. Solo puedo apretarlo bien fuerte entre mis brazos. Me ahogo. El agua me asfixia. No puedo respirar. No puedo tragar. Agua salada. Me arrancan a mi hija de las manos. Durante este trágico y emotivo recuerdo, Catherine jadeaba y tenía dificultad para respirar. De repente su cuerpo se relajó por completo y empezó a respirar profunda y regularmente. Veo nubes, mi hija está conmigo y también otras personas de mi pueblo. Veo a mi hermano. Estaba descansando. Aquella vida había terminado. Aunque ni ella ni yo creíamos en otras vidas, acabamos de vivir intensamente una experiencia ancestral. De un modo increíble, el miedo al ahogo y a la asfixia prácticamente desapareció de la vida de Catherine después de aquella sesión. Yo sabía que la fantasía y la imaginación no podía curar aquellos síntomas crónicos tan profundamente arraigados, pero la memoria catártica sí. A medida que pasaban las semanas, Catherine iba recordando más vidas anteriores. Sus síntomas desaparecieron, se curó sin la ayuda de medicamentos. Juntos descubrimos el poder curativo de la terapia de regresión. Debido a mi escepticismo y a mi rigurosa formación científica, me costó mucho aceptar la existencia de vidas pasadas. Dos factores acabaron minando mi escepticismo. Uno rápido y muy emotivo, y otro gradual e intelectual. En una de las sesiones, Catherine acababa de recordar que en una vida anterior había muerto víctima de una epidemia que había asolado la región. Cuando todavía se hallaba en profundo estado de trance, consciente de que flotaba por encima de su cuerpo, fue atraída hacia un hermoso rayo de luz. Empezó a hablar. Me dicen que hay muchos dioses, porque Dios está en cada uno de nosotros.
Entonces empezó a revelarme detalles muy íntimos sobre la vida y la muerte de mi padre y de mi hijo pequeño. Ambos habían muerto años atrás, muy lejos de Miami. Catherine, que era ayudante del laboratorio del Mount Sinai Hospital, no sabía absolutamente nada de ellos. Nadie podía haberle proporcionado todos aquellos datos. En ningún lugar podía haber conseguido toda aquella información. La precisión de sus detalles fue impresionante. Yo estaba sobresaltado y me estremecía a medida que ella iba revelando aquellas ocultas, secretas verdades. ¿Quién está contigo? ¿Quién te está explicando todo esto?, le pregunté. Los maestros, susurró. Me hablan los espíritus maestros. Me cuentan que he vivido 86 veces en un cuerpo físico. En el transcurso de las sesiones restantes, Catherine transmitió muchos más mensajes que procedían de estos maestros. Unos mensajes hermosos sobre la vida y la muerte, sobre cuestiones espirituales y sobre el cometido de nuestra vida en la tierra. Mis ojos empezaban a abrirse al tiempo que mi escepticismo era cada vez menor. Recuerdo que pensaba, puesto que Catherine no se equivoca respecto a mi padre y mi hijo, ¿podría entonces averiguar algo sobre las vidas pasadas, la reencarnación y la inmortalidad del alma? Creía que sí. Los maestros también hablaban de las vidas anteriores. Elegimos el momento en que entramos en nuestro estado físico y el momento en que lo abandonamos. Sabemos cuando hemos cumplido la tarea que se nos encomendó realizar aquí en la tierra. Sabemos cuando se nos acaba el tiempo y entonces aceptamos nuestra muerte, pues sabemos que esta vida que hemos vivido ya no da más de sí. Cuando llegue el momento, cuando hayamos disfrutado del tiempo necesario para descansar y alimentar de energía nuestra alma, se nos permitirá escoger nuestro regreso al estado físico. Aquellos que dudan, que no están seguros de querer regresar aquí, es probable que pierdan la oportunidad que se les ha brindado, la oportunidad de cumplir con su deber cuando se hallan en estado físico. Desde que viví esta experiencia con Catherine, he sometido a la terapia de regresión a más de 1000 pacientes. Pocos, muy pocos, alcanzaron el nivel de los maestros. Sin embargo, he observado una sorprendente mejoría clínica en la mayoría de estas personas. He visto cómo los pacientes recuerdan un nombre durante la evocación de una vida anterior reciente, y después he encontrado documentos que verifican la existencia de esa persona en el pasado, confirmando los detalles de la rememoración. Algunos pacientes incluso han encontrado sus propias tumbas de vidas anteriores. Varios de mis pacientes han pronunciado algunas palabras en idiomas que nunca han aprendido o incluso oído en su vida actual. También he examinado a algunos niños que hablan lenguas extranjeras que no han aprendido con anterioridad. A esta capacidad se la denomina xenoglosia. He leído artículos de otros científicos que trabajan con la terapia de regresión y que han llegado a conclusiones muy similares a las mías. Tal como describo con detalle de mi segundo libro, A través del tiempo, este método es muy útil para pacientes de distintas patologías, especialmente para aquellos que sufren trastornos emocionales y psicosomáticos. La terapia de regresión es también muy práctica cuando se trata de identificar y eliminar los hábitos negativos recurrentes en un paciente, como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo y los problemas en las relaciones. Muchos de mis pacientes evocan hábitos, traumas y relaciones desequilibradas que no solo se manifestaron en sus vidas pasadas, sino que siguen apareciendo en su vida actual. Pondré como ejemplo el caso de una paciente que al regresar a una de sus vidas anteriores, recordó que tenía un marido agresivo y violento que ha aparecido de nuevo en el presente encarnando en su padre. Una pareja muy conflictiva descubrió que se habían matado mutuamente en 4 de sus vidas pasadas. Las historias y las pautas son interminables. Cuando se ha identificado la pauta que se repite constantemente y se entienden los motivos de su manifestación, entonces puede romperse. No tiene sentido seguir sufriendo. No es obligatorio que el terapeuta y el paciente crean en la existencia de vidas anteriores para que la técnica y el proceso de la terapia de regresión funcionen. Pero si se intenta, es frecuente que se obtenga una mejoría. Casi siempre se produce un crecimiento espiritual. En una ocasión sometí a la terapia de regresión
A un suramericano que recordaba haberse pasado una vida entera atormentado por los remordimientos, tras haber formado parte del equipo que colaboró en la elaboración y más tarde en el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, con el objetivo de poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es radiólogo en un importante hospital y utiliza la radiación y los avances tecnológicos para salvar vidas en lugar de exterminarlas. En su vida actual, este hombre es un ser sensible, bondadoso y solidario. Este es un ejemplo de cómo puede evolucionar el alma y transformarse, aunque haya pasado por vidas deleznables. Lo más importante es aprender, no juzgarse. Él aprendió lecciones de su vida durante la Segunda Guerra Mundial y ha aplicado sus conocimientos y habilidades para ayudar a otras almas en su vida actual. El sentimiento de culpabilidad que sintió en su vida anterior no es importante. Lo que cuenta es aprender del pasado y no seguir pensando en ello y sintiéndose culpable. Según una encuesta de USA Today CNN Gallup realizada el 18 de diciembre de 1994, la creencia en la reencarnación está aumentando en Estados Unidos, un país que no se caracteriza por ir a la saga de estos fenómenos. El porcentaje de estadounidenses adultos que creen en la reencarnación es del 27%, cuando en 1990 era del 21%. Pero todavía hay más. El porcentaje de los que creen que pueden establecerse contactos con los muertos ha aumentado del 18 en 1990 al 28% de diciembre de 1994. El 90% cree en la existencia del cielo y el 79% en los milagros. Hasta me parece oír a los espíritus aplaudiendo. Fin de este tercer audio. El audiolibro Lazos de Amor de Brian Weiss. Narradora Ajna Gaia.